Y este pasaje es la experiencia personal que cuenta Lucas como historiador al escribir una experiencia que él tiene juntamente con Pablo. Pablo y Lucas están en sus viajes compartiendo la palabra, y siempre que uno hace este tipo de viajes misioneros a algunos lugares, pues siempre hay experiencias que uno tiene, las registra, las guarda, las escribe y comparte. Son experiencias muchas veces bonitas, pero a veces son tristes, a veces son duras. En nuestros viajes que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida pastoral, hemos tenido experiencias de ver milagros extraordinarios, de sanidades, pero también hemos tenido experiencias tristes, como por ejemplo, estar al lado de una persona que está cantando, que está feliz y que al otro día sale a las misiones y esa noche cantando emocionada esa persona se me muere en el púlpito. ¿Se imagina esa experiencia? Ella cantando, adorando al Señor y de un momento a otro cae al piso y le dio un infarto. Se nos fue directamente al cielo. ¿Se acuerda Rosabel de ella? Chevelinda se llamaba. Y fue una experiencia dura. Pues Lucas más o menos va a contarnos una experiencia similar. Dice así: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Así que era una reunión muy bonita y hay mucha gente allí escuchando la palabra. Es una visita especial que hace Pablo y él va viajando con Lucas y se reúnen en un lugar y ese día iban a celebrar la cena del Señor, así que había un ambiente espiritual muy bonito. Pablo dice que les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Aprovechó, ¿no? No voy a estar más aquí, Pablo está viajando, él viajaba de ciudad en ciudad, en algunas ocasiones se quedaba 1 año, 2 años en algún lugar, dejaba establecido algo y seguía y continuaba sus viajes misioneros, fundando iglesias. Como al día siguiente viajaba, pues él aprovecha la oportunidad para compartir. Así que se alargó su enseñanza hasta la medianoche. ¿Cuántos quieren estar aquí hasta la medianoche? ¿Hay alguien? Una persona. Está bien. He estado en algunos lugares donde nos ha pasado eso, que hemos compartido la palabra y la gente quiere más y más y más, y bueno. Sigue contando Lucas que el cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban, muchas lámparas. Y cuando hay eso, ¿qué produce? ¿Qué produce eso? Lámparas titilando. Es un ambiente como romántico, un ambiente también agradable, pero al mismo tiempo es una oportunidad como para darle un poquito de sueño, ¿cierto? Bueno, estaba el lugar lleno de lámparas y titilaban. Como Pablo, dice, hablaba. ¿Y qué más? Y hablaba. Él tiene que aprovechar la oportunidad. Hablaba y hablaba. A un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Este muchacho opta por quedarse escuchando la palabra en la ventana. Entonces se sienta en la ventana y en algún momento miraba hacia afuera y a otras veces hacia adentro. Entonces estaba aquí, estaba allá, ¿sí? Y se ubica allí, pero dice que
le dio mucho sueño, mucho sueño. ¿Quién ha tenido así alguna vez? Mucho sueño, que ya no aguanta más y ya le tocó. A mí me ha pasado. Finalmente dice, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Así que la experiencia de Lucas, de Pablo, de esa iglesia, de esa reunión, un muerto. Se murió el muchacho. Se cayó desde allá, se mató. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y les dice, no se preocupen, está vivo, está vivo. No se preocupen, está vivo. Esa es una frase que le gusta oír más que todo a una mamá, por ejemplo, cuando su hijo se le atora con algo y se está muriendo y alguien le ayuda y le salva la vida. No se preocupe, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba y participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Porque la cena iba acompañada también de una comida. Pablo siguió hablándoles y ya no se quedó hasta la medianoche, sino siguió hablándoles hasta el amanecer, cuando ya empieza a verse la luz del día. Y ya, cuando amanece, se fue. Él estaba en lo que estaba. Así que fue una reunión prácticamente de vigilia, toda la noche. ¿Y quién no? Tener a Pablo allí de visita, una noche, un gran predicador, un gran maestro, un hombre que tenía que contar, pues hay que pegarse la trasnochada, valía la pena. Y se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. De esta historia que cuenta Lucas, he titulado el estudio de esta noche, o la conferencia de esta noche, Zona de Riesgo. Cuidado, no te duermas. Cuando usted va manejando en una carretera y de pronto lee un aviso que le dice cuidado, peligro, ¿qué hace usted? Se detiene un poquito, precaución, porque puede ocasionar un accidente y morir. A veces uno escucha zona de alto riesgo. Zona de alto riesgo. Yo recuerdo hace muchos años que íbamos viajando por una carretera, iba con mi esposa y mis hijos, y llegamos a un túnel, y cuando llegamos a la boca del túnel, estábamos detrás de otro carro. Y la gente nos pitaba. El carro se detuvo adelante, en la boca del túnel, saliendo, y estaban cayendo piedras. Entonces la gente que venía detrás de mí empezó a pitarme, como quien dice, pues si él no se tira, tírese usted. Y yo, pues no, yo no me tiro tampoco. Entonces el que estaba detrás de mí se tiró. Y en el momento que pasa, cayó una roca inmensa y aplastó el carro de él. O sea, murieron los que iban en ese carro. Era un riesgo. Entonces, es una situación dura. Ahora, ¿cuántos aquí alguna vez, manejando su carro, le ha dado un microsueño? Estos días yo estaba así, me dormí en mi esposa me dice, arranque, y ya los carros iban. Me dio un sueño ahí
en el semáforo prácticamente. Cuidado, no te duermas. Pues este muchacho opta por quedarse en un lugar muy peligroso, en una zona de alto riesgo. Y en esta vida hay algunas personas que nacen mediocres. Otros logran la mediocridad con el tiempo. Y otros, peor, la mediocridad les cae encima. Entonces, es posible que Eutico es ese tipo de persona que le pueden pasar estas tres experiencias. O nace, o logró, o le cayó encima. Estar ahí, así, así. Lo que nos dice la Escritura es que Pablo estaba enseñando a un grupo de personas en una habitación que estaba en un tercer piso. Era un sector donde era altísimo. Tanto entusiasmo había con la visita de Pablo que estaba la gente escuchando la palabra y él alarga su predicación hasta la medianoche y después de que él sana al muchacho o ora por él, alarga hasta el amanecer. O sea, fue toda una noche de enseñanza. Y el texto nos resalta que en la habitación habían bastantes lámparas encendidas. Era una reunión tremenda de noche. Y entre los que estaban allí estaba este muchacho llamado Eutico. ¿A cuánto les gustaría colocarle ese nombre a su hijo? ¿Sabe qué significa Eutico? Afortunado. Suena mejor así, ¿no? Afortunado. ¿Cuántos son aquí afortunados? Eutico significa afortunado. Entonces, este muchacho es el único joven que ha ganado fama permanentemente por un hecho trascendental en su vida, porque se quedó dormido en una reunión de la iglesia. Entonces, a veces se marca la historia. Yo recuerdo la historia de un pastor amigo que otro pastor le pidió el favor de que lo reemplazara el domingo predicando en su iglesia. Él le pidió el favor de que predicara en su iglesia ese domingo. ¿Y cuál era la razón? Es que él no podía estar en el culto porque se iba a ver al América. Entonces iba para el estadio. Y resulta que se fue para el estadio, disfrutó del partido y toda la cosa, pero al amigo se le olvidó el compromiso. O sea que en la iglesia llegaron todos al culto y era el día de la cena del Señor. Y el pastor y todo el mundo preocupado y el pastor estaba en el estadio, confiado de que su amigo le estaba haciendo el favor. Pues después él llega a su casa y se da cuenta del desastre de lo que había pasado. Y obviamente lo sancionaron a él por eso. Y después nosotros nos reíamos de él, de su experiencia. Y él quedó registrado como Eutico porque ganó fama y hasta se le puso un apodo a ese pastor y cada vez que querían tomar del pelo, pues le recordaban eso. Pues Eutico coge fama por eso, porque se queda dormido en la iglesia, en una reunión. Era un muchacho atrevido, era un muchacho imprudente. Obviamente, en vez de sentarse con toda la comunidad, pues, como lo hace todo el mundo, decide esa noche colocarse en una zona de riesgo, sin pensar que le iba a coger el sueño y que iba a tener tremendo accidente. Ya aquí hemos tenido la caída de alguien desde la tarima, ¿se acuerda? Ahora póngase a pensar de un tercer piso. Eso es más alto allá que el palco. Dios mío, eso es durísimo.
Y ese muchacho está sentado allí en esa ventana y nos permite saber que delante de él había luz, pero detrás de él, ¿qué había en la calle? Total oscuridad, porque no había iluminación en ese momento en las calles. Entonces, adentro hay luz, afuera hay oscuridad, la oscuridad de la noche. Y a medida que pasaban las horas, mientras Pablo contaba maravillas de Dios y testimonios y cosas espectaculares, Eutico pues estaba interesado parcialmente en la reunión. Entonces le gustaba lo que Pablo decía, pero también le gustaba lo que pasaba por allá por la calle. Y comenzó a cabecear. Y al final se duerme. Y en esa experiencia estaba perdiendo la primera batalla. ¿Cuál es esa primera batalla? Cuando ya no se tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor. Entonces está allí, allí, allí. Hay prédica, hay canto, hay tanto, hay reunión y afuera y adentro. Entonces esa primera batalla se pierde cuando la conciencia no se da cuenta de lo que está pasando y cada vez va escuchando menos y menos y menos la palabra. Ya lo que le empieza a sentir es como un placer por dormir. Finalmente, él ya no está interesado en lo que está pasando adentro. Es lo que pasa con algunas personas. Al final, se queda dormido en el filo de la ventana, pierde el equilibrio y cae desde el tercer piso. Cuando uno no toma la decisión de estar adentro, sino que toma la decisión de quedarse ahí en la ventana contemplando afuera y adentro, es una zona de riesgo. Y en el ámbito espiritual pasa con muchos. Están sentados en la ventana, adentro hay luz, afuera hay oscuridad, pero deciden quedarse allí. Entonces no toman la decisión de estar adentro. Entonces la indecisión es un ladrón. Y la indecisión es un ladrón de las oportunidades. Cuando uno es indeciso, pierde oportunidades. La indecisión arranca y se va cristalizando en una palabra que es contraria a la fe. La indecisión se cristaliza en la duda. Allí se cristaliza. Cuando las dos se mezclan, la duda y la indecisión, entonces se convierten en miedo. Entonces, cuando una persona tiene miedo es porque se cristalizó la indecisión y la duda y queda paralizado. La razón por que se cayó este muchacho hacia afuera, en vez de haberse caído hacia adentro, fue porque la mayor parte de su peso estaba ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, ojo con la zona de alto riesgo. Cuando estamos ubicados con mayor parte de nuestra vida inclinada hacia afuera. Hay que tener cuidado con eso. Podemos pensar que este muchacho no estaba ni adentro ni afuera. Mejor dicho, la mitad de su cuerpo era iluminado por las luces de adentro, pero las otras partes de su cuerpo permanecían en la oscuridad. Tiene su razón con nuestra vida espiritual. En fin, estar en esas condiciones es estar en una zona de alto riesgo. Una zona de peligro, una zona de indecisión, ni adentro ni afuera. Con un oído escuchaba la palabra que predicaba Pablo y con el otro prestaba atención a lo que pasaba afuera. Y es que afuera sí que pasan cosas. Hay gente que está
más afuera con estos aparatos que estar adentro. Entonces hay mucho más ocupación afuera en este tiempo. Con un ojo mira hacia adentro y con el otro mira hacia afuera. Era parte de la comunidad Eutico, pero al mismo tiempo no pertenecía totalmente a ella, pues la mitad de atención e interés estaba afuera. Estaba miti. Así que su corazón no estaba totalmente en la palabra, su corazón estaba dividido. Y la palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y muchos de nosotros podemos estar o sentirnos como Eutico y caer como lo hizo él. ¿Qué pasa con una persona que empieza a dormirse espiritualmente y empieza a entrar en esa zona peligrosa? Se vuelve insensible a lo espiritual, ya no siente nada. Ya no siente absolutamente nada. Se vuelve insensible a las necesidades de otro, ya no siente nada por nadie. Se vuelve insensible a las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene unas necesidades, pero a mí no me interesa ya. Se vuelve insensible a que las almas se pierdan. Ya no me interesa hablarles de Cristo ni compartir el evangelio. Está contento con el statu quo. Es decir, es una persona que está contenta con estar igual en el momento actual. Ni cambia, ni progresa, ni avanza. ¡Ay, que pase el tiempo! Es decir, contento con lo que tiene, sin aspirar a más, sin aspirar a progresar. No sabe el tiempo que vive. Mejor dicho, no ha llegado el tiempo de reedificar la casa. De reedificar la casa. En estos días estoy haciendo algunos arreglos en mi apartamento y me gusta hacerlo a mí. No porque sea tacaño, sino porque me gusta ocuparme en hacer las cosas. Y me despejo un poquito de muchas cosas y pienso y me gusta hacer las cosas bien. Obviamente que no fue fácil hacerlo. Mi esposa demoró unos meses, cantaleta, ¿qué hubo cuándo? Y antiguamente yo lo hacía unas 2 veces al año, ahora lo estoy haciendo cada 4 o 5 años, más o menos. Y ya le dije a ella que posiblemente era la última vez que lo hacía, que ya no iba a volver a hacer eso, ya iba a pagar que lo hiciera alguien más. Pero hay personas que no saben el tiempo que viven, así que no ha llegado el tiempo de reedificar la casa. Entonces, cuando uno empieza a reedificar y a corregir y a arreglar las cosas, uno empieza a descubrir que aparecen más cosas y más cosas y más cosas. Y está arreglando esto y, ay, pero aparece otra y otra y otra. Y luego aparece ella diciéndole, pero mire, también falta allí, pero también haga esto, pero también esto. Y mejor dicho, se agranda el asunto. Características de una persona dormida espiritualmente. Todas sus prioridades fuera de lugar. Fuera de lugar. Esto que es prioritario hacerlo, ya no. Entonces, estar dormido espiritualmente es cuando la vida espiritual entra en un estado de inactividad. No hago nada. Eso es una zona de alto riesgo. ¿Por qué? Cuando usted se pone inactivo, levante la mano aquí los que van al gimnasio. ¿Hay alguien aquí que va al gimnasio? Bueno, ¿qué pasa cuando uno deja de ir al gimnasio una semana por alguna razón? O un viaje, 2 semanas. Y cuando vuelve otra vez, volver a hacerlo como que le duele el cuerpo, ¿cierto? La inactividad. Pues bien, cuando una persona se empieza a dormir espiritualmente, entra en una inactividad. Es decir, se paraliza en los ejercicios espirituales. Se puede estar despierto físicamente, pero su espíritu dormido.
disciplinas cristianas. Estamos hablando de ejercicios cristianos y tenemos que estar ejercitados. ¿Leyó la palabra de Dios hoy? ¿Oró? ¿Ha estudiado la palabra? ¿Ha ayunado? Todos esos son ejercicios espirituales. Y un ejemplo de esto lo vemos en el templo cuando adoramos a Dios. Podemos estar aquí físicamente, pero sin la disposición de adorar a Dios, porque nuestro espíritu está dormido. Estamos, pero no estamos. Y eso es fácil, eso le pasa a cualquiera. Eso es zona de alto riesgo, por eso hay que estar muy pendientes de eso. Y es precisamente el momento cuando la persona empieza a dejar de hacer ejercicios espirituales. Por ejemplo, la oración es un ejercicio. Leer la Biblia, orar, congregarse. Entonces, si ya empieza a ir una vez al mes, una vez cada 6 meses, cada Semana Santa, no sé, Navidades, ya el grupo no le motiva. Qué jartera ver los mismos de siempre. Aquí, por ejemplo, el miércoles estamos los mismos de siempre, ¿cierto? Entonces usted empieza a decir, no me gusta, el grupo no me motiva. La iglesia no me atrae. ¿Qué me atrae? Otras cosas, pero la iglesia no. Es hora de que me aleje de aquí, de esta familia espiritual. Me empieza a fastidiar la familia espiritual, de esta gente, de mis hermanos en la fe. Y así poco a poco nos vamos alejando de la palabra y vamos retrocediendo en nuestra vida espiritual, en nuestro compromiso, en nuestras relaciones que tenemos con nuestros hermanos en la fe. Cosas muy sencillas, zona de alto riesgo. Entonces retrocedemos tanto en nuestros ejercicios espirituales, poco a poco nos vamos volviendo con sueño espiritual, que nos vamos alejando de la palabra y vamos retrocediendo de nuestra vida espiritual, de nuestros compromisos, de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Retrocedemos tanto que llegamos a esa zona de riesgo donde llegó Eutico, quedarse en una zona altamente peligrosa, un lugar en que estamos alejándonos de la luz y acercándonos más a la oscuridad, donde Él no habita. De eso se trata esta experiencia. Así que si estamos en esta situación hoy, es posible que ya no escuchemos bien la palabra. Y como no la escuchamos, ¿qué pasa? Nos dormimos espiritualmente y es ahí donde se puede caer. Número 2. ¿Cuáles son los peligros cuando uno está dormido espiritualmente? Cuando uno empieza ya a dormirse espiritualmente, la visión y los sentidos espirituales se duermen. Estoy hablando del sueño espiritual. El sueño físico, pues, usted sabe lo que pasa. ¡Pum! Se estrelló. ¡Pum! Se fue al abismo. Algo pasó. Un microsueño. Pero cuando es espiritualmente, la visión se pierde. ¿Qué es la visión? La palabra de Dios dice que el pueblo sin visión perece. El Señor dice, escribe la visión. Tener visión es no solamente pensar en el presente, sino ser consciente también del futuro, de mis decisiones, de mi vida espiritual, de mi hogar, de mis hijos, de mi economía. Entonces empiezo a perder la visión. Y mis sentidos espirituales se duermen. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? El discernimiento, la intuición, los dones espirituales. Entonces, por la falta de intimidad con Dios, por los pecados no confesados o no renunciados, por la ignorancia, por la falta de fe, por los conceptos, por enseñanzas muchas veces que son legalistas, y esas enseñanzas atraviesan nuestra mente,
y matan el espíritu, eliminan totalmente. Cuando hay falta de perdón, eso es tremendo. Ya me dormí espiritualmente, ya no perdono, ya soy rencoroso, soy vengativo, soy resentido, odio, murmuro, critico, entro en esos estados. Y por los problemas que lo van absorbiendo o por la rutina, empieza a enfriarse su pasión espiritual. Ya no le motivan las cosas espirituales. Entonces comienza no solamente a dormirse espiritualmente, sino a morirse espiritualmente, a volverse totalmente insensible a las cosas espirituales. Y hay un adormecimiento hoy en día que si no tenemos cuidado, nos vamos a quedar muy paralizados. Mateo capítulo 13, versículo 35 al 37 dice así: ustedes también deben de estar, ¿cómo? Alerta. Dijo Jesús, pilas, alerta. Pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, el Señor. Si en la tarde, a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Los ladrones por lo general les gusta ir a robar tipo 3 de la mañana, porque la gente está en el sueño más profundo. Que no los encuentre, ¿cómo? ¿Cómo? Dormidos. Cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos, esperándolo a Él. Y eso no es despiertos físicamente, porque hay gente despierta físicamente, pero está dormida espiritualmente. El que está despierto espiritualmente está sensible a las cosas, entiende, toma decisiones. Y si no ha entrado en la vida y en la dinámica de la espiritualidad es porque nunca se ha entregado al Señor, nunca ha despertado esa área en su vida. Y el domingo hablábamos algo de eso, que fue muy, muy importante. Mire lo que le dice el Señor a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Le dice: yo sé todo lo que haces, dice el Señor. Yo sé todo lo que haces. Que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Mejor dicho, zona de riesgo no es para nosotros. Ojo, ahí no nos podemos quedar. Entonces dice, o es frío tirando hacia afuera, bájese o métase al fuego. Pero no se quede allí. ¿Cómo dice? ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Porque la iglesia y la Odisea no era ni lo uno ni lo otro. Pero ya que eres tibio, ahí en la zona de riesgo, ni frío afuera, ni caliente adentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te escupiré de mi boca. ¿Quién ha escupido alguna vez? ¿Y por qué escupe uno? Porque quiere arrojar algo. Estorba. ¿Tú qué dices? Tú dices, soy rico. Tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Y no te das cuenta, oiga bien, qué es lo que pasa con las personas que están en esa zona de alto riesgo.
No te das cuenta de que eres un infeliz. Yo quería decirle eso y no hallaba la forma de decírselo. Infelices. No te das cuenta de que eres un infeliz. Esa es una frase que se la dicen muchas veces las mujeres a los hombres, ¿no? Te es un infame, un infeliz. O para no darle una cachetada, pero ofenderlo. Y no te das cuenta de que eres un miserable, un infeliz y un miserable. Además eres pobre, ciego y está en peloto, desnudo. Eso es estar en la zona de riesgo, que yo creo que soy, pero no. Entonces cuando Eutico deja de escuchar la palabra, se queda dormido. Cuando se desconecta, cuando cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, nos dormimos espiritualmente. Y ese es el sueño. Ojo, zona de alto riesgo. Así que si su corazón y sus fuerzas, usted no está escuchando la palabra de Dios, se duerme. Porque las preocupaciones de la vida, oiga bien, dura es la vida y trae muchas preocupaciones. Los deseos de la carne que también funcionan todo el día y toda la noche. Y el afán por las riquezas de este mundo asfixian la semilla de la palabra de Dios. Esa palabra tiene enemigos porque es la que mantiene la vida y lo mantiene despierto. Entonces, cuando alguien está dormido, el enemigo sencillamente puede sembrar en su corazón cosas malas y ni siquiera se da cuenta. ¿Cuáles son las cosas malas que siembra? Amarguras, rencores, celos, envidias, contiendas, rivalidades. Pero cuando una persona está despierta, entonces la persona se deja sembrar la semilla de la palabra de Dios. Permite que germine la palabra, que trae esperanza, que trae vitalidad, que trae deseo de hacer, de conquistar. Sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios. Porque afuera lo que hay es afanes y cosas. Y el enemigo quiere meternos en la cabeza todo eso y en el corazón. Así que Eutico no era el único que dormía esa noche. Pero el problema se agudizó por el lugar. Porque mire, usted se puede dormir ahí. ¿La señora está dormida? No, no está dormida, está orando por mí, gracias. Pero ahí no le pasa nada. El problema es porque si se duerme uno en la zona de alto riesgo, peligroso. Eso agudizó el lugar, porque elige sentarse en un lugar sumamente peligroso. Un poco adentro, un poco afuera. Y esa zona es mucho más vulnerable que otras. Así que este muchacho ni pertenecía a la comunidad, ni decidía abandonarla. Estaba feliz. Su mente, su corazón estaba dividido. Procuraba las dos cosas al mismo tiempo y eso no funciona, mis hermanos. Quien vive de esta manera es como que se sienta en la ventana, arriesga su vida espiritualmente e inútilmente. No valora su vida, tampoco valora el sacrificio que Jesús hizo por él. Y hay gente, mis hermanos, que afortunadamente fueron los que no vinieron a la reunión hoy, que no les gusta la palabra, les aburre, no les gusta el predicador. A veces le dicen a uno, ay, qué bueno que vino usted otra vez a predicar, porque es que los otros predican bien, pero es que usted lo hace mejor. ¿Es la persona o es la palabra de Dios que trae esa persona? Y se duermen. Ya su mente no está en la palabra de Dios.
Pero qué diferente es cuando se está despierto, mis hermanos. Termino con esto. En medio de esa crisis y de esa historia tan tenaz, hay siempre una nueva oportunidad. Así que si usted está en este momento en esa zona de alto riesgo, le quiero decir que hay una nueva oportunidad siempre. ¿Cuál fue la oportunidad para Eutico? Él se cae del tercer piso y se muere. Se mató. Pero Pablo baja, lo toma en sus brazos, lo abraza, ora por él y el Señor hace el milagro de devolverle la vida a ese muchacho. Regresa a la habitación y continúa predicando la palabra del Señor. O sea, fue un asunto que era para cambiar la reunión totalmente. Pero Pablo ora por él, ya por ahí le dan agüita, lo sientan o ya lo acuestan, no sé. Pero Pablo sigue predicando la palabra de Dios. El texto no nos dice dónde se sentó Eutico después de ese golpazo. Pero una cosa estamos seguros, que nunca más volvió a sentarse en la ventana. Y esa es la buena noticia, mi hermano, que cuando uno toma decisiones, pasa por experiencias duras que lo sacuden a uno toma la decisión de no volverse a sentar en esa zona de peligro. Tal vez escogió el lugar opuesto. Tal vez ya no se distraía lo más mínimo con las palabras de Pablo. Siguió escuchándolo hasta el amanecer. Algunos tenían sueño. Todos a lo mejor en la madrugada ya estaban así. El único que estaba despierto, ¿quién era? Después de ese golpazo, como que la vida nos da sorpresas, ¿verdad? Y hay unos golpazos que nos da la vida. Cuando hay una segunda oportunidad que nos deja, en medio de todo el mundo cansado, uno está despierto. Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice que no es tiempo de dormir espiritualmente. Dios quiere que seamos un pueblo despierto, velando, porque el Señor está cerca y viene pronto. Dice así, esto es aún más urgente, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, muy tarde. ¿El tiempo qué? Se acaba, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Despertemos. Hay nuevas cosas, hay nuevas oportunidades para aquel que la vida le ha permitido golpearse y lo despertó. Y he conocido hombres y mujeres que han tenido unos totazos en la vida, no de un tercer piso, de un piso 40, de un rascacielos, y nunca más se volvieron a dormir. Mire lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 6. Ahora bien, amados hermanos, dice Pablo, con respecto a cómo y cómo sucederá esto, él está hablando de la venida del Señor. En realidad, no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Cuando se vino el pelado, se vino. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos,
no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos ¿de qué? De los que están adentro, la luz, no afuera. Y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Díganlo todos al tiempo. Estén alerta y lúcidos. Pilas, mis hermanos. Y si notamos que nos hemos dormido, el Señor quiere despertarnos. Efesios 5:14. Porque la luz estará adentro, mi hermano, no afuera. Dice, porque la luz hace todo visible. Yo tengo unas linternas especiales para hacer trabajos especiales. Y cuando prendo esas linternas, eso es una luz que permite ver todos los detalles. Y estar adentro, en la luz, hace todo visible. Sin la luz de la palabra de Dios, si no estamos adentro, usted no puede ver la realidad de las cosas. Afuera solamente hay oscuridad. La luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Entonces, pónganse de pie todos los euticos que hay en esta noche aquí. Los que están en zona de riesgo. Gracias. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que si usted cree que está en la ventana o cerca de la ventana, es el momento de reaccionar, avanzar y alejarte de la ventana en dirección a la oscuridad y meterse a la luz, adentro, donde está la palabra de Dios, donde está la adoración, donde está la gente que ama a Dios, donde está la gente que se esfuerza por estar aquí. Hay que buscar cada vez más la luz. Y si por el contrario, eres de aquellos que un día estuvieron en la luz y te alejaste, llegaste a la ventana, te dormiste, caíste, ¡pum! Y te crees que estás muerto espiritualmente. Ten la seguridad de que Eutico tuvo un Pablo que oró por él y lo ayudó y lo resucitó con oración. ¿Qué significa eso? Pablo significa que cuando una persona está muerta espiritualmente, tenga la seguridad de una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Ese Pablo allí es una nueva oportunidad. Cuando el pastor está allí, cuando el orientador está allí, cuando el amigo está allí diciéndole cosas, es una nueva oportunidad. Tú tienes a Jesús. Y hermano, si cayó y si ha tenido un golpe duro en la vida, déjate recoger por los brazos de Jesús. Son los mejores brazos. Él te levanta, te devuelve la vida, te da una nueva oportunidad porque te ama y no quiere que te pierdas. Y termino con una frase que dijo un gran pensador, un escritor americano, decía, no se trata de ser mejor que alguien más, sino de ser mejor de lo que eras ayer.
Si usted tiene al Señor y sale de esa zona de alto riesgo, vas a ser mejor de lo que eras ayer. Padre, en el nombre de Jesús,